Muy buenas tardes, amigos y amigas de Tiempo de Renovación. Este espacio que llega a ustedes de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Hoy estamos con ustedes de inmediato Pantaleón María Arias. Muy buenas tardes. Elías Veloz y Víctor Tineo. Y además tenemos un invitado especial que ya ustedes lo conocen. En un ratito se lo vamos a decir. Pero primero vamos con los hechos que ayer fueron noticia y que hoy son parte de la historia. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Es cierto, vamos a tener un buen invitado de lujo hoy, ¿verdad? Así es. Sí. Hoy Así tenemos es. Muchas gracias. a la carta. A A la carta. A la carta, perfecto, sí. Pues, y vamos a tratar temas muy interesantes, sobre todo lo que está, ¿verdad?, ocurriendo hoy en Miami. Exactamente. Y también lo que ayer comentamos y que hoy debe continuar con el entrevistado, que es sobre la situación de Haití. Sí, porque En Haití, todo lo que ocurre en Haití nos afecta a nosotros. Si es bueno, es bueno para nosotros. Hay cosas que nos afectan y otras que nos benefician. Por ejemplo, nos afectan esa situación de carácter que existe en Haití, de desorden, de poder de vacío, y otras que nos benefician, que es el mercado binacional. Ese nos beneficia. Bueno, entonces muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y hoy es viernes 22 de marzo del año 2019. Faltan 284 días para que llegue el año 2020. Hoy es día del desarrollo de la comunidad, Día Mundial de Desarrollo de la Comunidad, diríamos de las comunidades. Eso es muy interesante, la comunidad, porque como el origen de la sociedad es la familia, también el origen de las comunidades es la familia. Y en las comunidades, entonces la suma de las comunidades viene siendo la nación, la suma de todas las comunidades. Y en verdad, no se puede hablar mucho ni decir mucho, pero la comunidad o comunidad viene de comunismo, o sea, de unión y común. trabajar en común. O sea, yo creo que es lo contrario, que el comunismo viene de la comunidad. Exacto. bueno, Primero puede ser. tuvo la comunidad y después el comunismo. Bueno, primero toda la comunidad, bueno, el comunismo, por cierto, puede ser. O fue primero o fue después. Naturalmente, el comunismo es una actividad de carácter diferente. El nombre, como todos los conceptos, evolucionan. Y el origen de la comunidad era porque todo era en común. Aquí, en la comunidad indígena, era porque todos los bienes materiales existentes eran en común. Y su gasto y su trabajo. Entonces después viene una actividad de carácter política, que ya es lo que le llamamos comunismo. Bien, naturalmente ese no es el tema. Bien, entonces, el Día de la Comunidad, no sé si te quiere decir algo sobre la cuestión de la comunidad, como Día Mundial. No, está bien. Ahorita lo conversamos allá Bueno, en Centro un día Unida. como hoy, por el año 1907, el Senado norteamericano rechaza la convención acordada entre los gobiernos de Estados Unidos y la República Dominicana para llega a acuerdos sobre la deuda externa dominicana, que asciende a 30 millones de dólares, la deuda externa de nosotros en esa época. 1914 sobrevuela por primera vez un aeroplano sobre la ciudad de Santo Domingo. Eso es en 1914. Aquí no se conocía el avión ni nada. En 1973 se produce el último combate entre la guerrilla encabezada por Francisco Camaño Deñó y las fuerzas regulares en los Mogotes, en el que resultaron muertos los combatientes Mario Nelson Galán Durán y Ramón Payero Ulloa, logrando escapar Jalé Herman y Claudio Camaño Deñó. También, naturalmente, murió Camaño. En 2004, un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario Social Cristiano, denominado Consejo de Presidencial Reformista, encabezado por el ex canciller de Carlos Morales Troncoso, forma un pacto electoral con el PLD con miras a las elecciones de ese año, que por cierto lo apoyó y ganamos. Es decir, ganó el PLD. 2008, el obispo auxiliar de la diócesis de Santo Domingo, Monseñor Francisco José Anaiz, cree un grave error la intervención de la Iglesia Católica en la política partidistas. 1917, Estados Unidos es la primera nación que reconoce al gobierno provisional de Rusia. 2006, el presidente dominicano Leonel Fernández es recibido en el Parlamento británico, donde acudió acompañado por el entonces primer ministro de esa nación, Tony Blair.
Y por último, en el 2014, el teólogo argentino Humberto Miguel Yanex y el arzobispo de Boston, Sean Patrick O'Neil, entre otros, son nombrados por el Papa Francisco para integrar una comisión de expertos que protejan los niños en las instituciones de la iglesia. O sea que hay una comisión para proteger los niños en las instituciones de la iglesia, formada por el Padre Francisco. De manera que es interesante, y con este último hecho que ayer fue noticia, dábamos por terminado las efemérides de hoy. Así es, muchísimas gracias Pantaleón, que siempre está preocupado porque es de lo que entiende que no se puede pensar en el futuro sin tener una noción de lo que ha sido nuestro pasado. Hoy, como ya nosotros le dijimos, vamos a tener... Pero perdón. Hay una situación. Esto es en vivo, esto es en vivo, señores. Sí, perdón, que es una situación que están dando. Queremos que se acerque para acá el camarógrafo porque necesitamos otra cámara aquí para trabaar con... Mírala ahí, la cámara. Sí. La cámara está acá. La cámara está acá. Trabaje. Bien, es que estás en vivo. Sí, correcto. Bueno, señores, y tenemos con nosotros al conocedor, especialista en Derecho Internacional Público, Giovanni Báez, que además es director de la Escuela de Relaciones Internacionales y Diplomacia, Servicios Internacionales y Diplomacia de la Universidad Católica de Santo Domingo, que nos acompaña para conversar con ustedes de distintos temas del acontecer esencialmente internacional, pero que tiene una relación y una vinculación directa con lo que es la política interna, porque la política internacional es el anverso, la política interna es como, y la política internacional es como el anverso y el reverso de la misma moneda. No se pueden tomar políticas públicas importantes sin tomar en consideración lo que pasa en nuestro entorno. Entonces hay un punto que a nosotros nos preocupa y nos viene preocupando desde tiempos de renovación, hace ya un tiempo, desde hace mucho tiempo, y es el tema de lo que pasa en Haití y lo que pasa en América Latina. Pero sobre todo ahora estamos con la situación que se ha presentado en los últimos días en Haití, y queremos que Giovanni, gracias por venir y nos hable de un poco, de más o menos cuál es el panorama actual en la hermana República de Haití. Muy bien. Primero, muchas gracias por la invitación. Un placer trabajar con el veterano y siempre respetado señor Pantaleón, al profesor Tineo y al señor Veloz. Agradezco mucho la invitación y tomando la pregunta. Me gustó mucho la introducción que hizo el señor Pantaleón, porque definitivamente lo que sucede en Haití repercute directamente en la República Dominicana. Cuando nosotros vemos el panorama político en Haití, los acontecimientos que se han dado desde el mes de julio específicamente, que son en sí ya una manifestación explícita de aquello que muchos especialistas estaban ya señalando, de que iba a ser un gobierno con amplias crisis por la falta de apoyo, pues entonces ya estamos viendo nosotros precisamente un proceso inequívoco de crisis. Ya es el segundo primer ministro que renuncia. Curiosamente, en el día de ayer se toma la decisión no bicameral, no fuera del espíritu parlamentario, la decisión de revocar al primer ministro, y en pocas horas pues entonces tenemos instalado un nuevo primer ministro con unas características muy diferentes a aquel anterior incumbente, el señor Seant. Ahora vemos un primer ministro que no es precisamente de un cuadro político, un militante de carrera, sino más bien un técnico con una carrera dentro del tren administrativo.
y que viene a tener una función conciliadora, un poquito al contraste de aquello que se venía perfilando con SEANT, que como todos sabemos en el 2010, 2011 y 2016 fue oposición del partido oficialista Ted Khalil. Hay un punto, profesor Giovanni, que quizás sea importante que nuestros amables televidentes conozcan, y es cómo es que cómo se conforma esa estructura, diríamos, ese sistema político de Haití, que habla de primer ministro, habla del presidente, habla de que el primer ministro, el presidente solo lo propone, y cómo es que está estructurado ese gobierno que tiene esa forma de elección. Bien. Si nosotros nos remontamos a los orígenes de la República de Haití, vemos que de los primeros esfuerzos realizados en lo que era el primer gobierno republicano de la época de Pétion, hacia 1814, 1816, vemos los primeros inicios de un gobierno republicano y parlamentario. Se instala en uso una constitución con Pétion como presidente a vida. Sin embargo, no es hasta pocos años después, en 1819, 1820, que se disuelve un poco esa figura y no aparece hasta 1987, en la famosa Constitución de 1987, que en esencia es la Constitución que es actual, con sus modificaciones, pero en espíritu y en extenso es aquella Constitución. El espíritu es para evitar la experiencia que se había vivido, muy en especial con los gobiernos de Papa Doc y Jean-Claude Duvalier, con el hecho de un poder absoluto, centralizado, y para evitar cualquier centralización de poder y aunar también cualquier esfuerzo por parte de la oposición, pues sale entonces esa figura de primer ministro. Que diríamos que es una especie al estilo europeo. Entonces, como Theresa May. Entonces, hay dos tipos de régimen. Esto es un régimen parlamentario. Parlamentario, Eso es lo que claro. pasa. Que mientras aquí es presidencialista, allá es parlamentario. Y en el régimen parlamentario, entonces tenemos que, igual, que tiene que haber primer ministro y presidente. ¿Tú me permites hacerle una pregunta al profesor? Profesor, siempre no se hacen, los presidentes no presentan una terna para escoger el primer ministro, y se hizo eso ahora. Es una pregunta muy interesante porque precisamente se cuestiona el hecho de que se realizó una decisión hace unos cuantos días de revocar al primer ministro, la opción de integrar rápidamente uno. Sin embargo, se hizo de manera, la revocación, como había dicho al principio, de manera solamente de una de las cámaras, fue la Cámara Baja. Sin embargo, debe de proponerse una terna, perfectamente. y esta a su vez es elegida bajo consenso, bajo una mayoría simple, y no sucedió tal proceso. De hecho, fue nombrado bajo decreto. Sin embargo, él lo especifica, que es provisional. Sí, Tendrán que entrar en esa fase de discusión del nuevo primer ministro más sin duda. adelante. Pero fíjate, yo quería ocurre que hay en Haití situaciones muy especiales. Por ejemplo, las movilizaciones piden la renuncia del presidente, de Moisés. Entonces, actualmente fueron hechos presos 5 aventureros, diríamos. Mercenarios. O mercenarios, exactamente. Pues estaban armados. Enviados en Haití. Ellos, por orden, dicen ellos, del presidente actual, fueron capturados, o sea, fueron al aeropuerto, esperaron un avión y de ahí lo capturaron, lo encontraron en el Banco Central, diciendo que iban a buscar un oro por orden de Moisés.
Otra cosa, para que usted me conteste la pregunta todo completo, pero ocurre también que coincidentemente con eso, en Haití, no sé si ya o todavía, se encuentra el senador, senador de Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra en Haití también. Entonces, hay un problema con una persona que le dejaron salir, 5, que estaban en el banco, que iban a buscar dinero, que le iban a depositar en una cuenta de sobre. ¿No cree usted que puede haber una o renuncia o también una salida del presidente actual de Haití? Del presidente actual. Actual, exactamente. Producto de todas esas cosas que están dando. Bueno, respecto al tema de los mercenarios y vincularlo con cualquier acción de carácter política o vincularlo específicamente con un tema de seguridad personal, como se habló en un momento dado, porque esa persona, ese comerciante haitiano, como se dice en algunos medios, iba a hacer una transacción por los sobre 80 millones de dólares. Cuando uno ve las diferentes versiones, sería como caer un poquito en el campo de la especulación y no prefería vincular una cosa con otra. Sin embargo, es muy interesante saber que la pronta actuación del Congreso o de la Cámara de Diputados y todo ese proceso que le llaman parlamentario y todo ese decreto, ¿no? Y la elección de alguien que es más bien un cuadro técnico antes de un político activo, como primer ministro temporal o interino. En el marco de esa visita deja no mucho espacio para la especulación y más bien parecería un mandato o una decisión rápida con un interés de estabilizar. Dato curioso, tan pronto se nombra a un nuevo primer ministro, aunque sea interino, y de la manera en que se hizo, pues cesan los procesos de violencia en Haití y hay cierta o relativa tranquilidad en las calles de Puerto Príncipe, por lo menos hasta donde nosotros hemos logrado captar en las noticias y en los medios y los demás personas que puedan darnos noticias de. Sin embargo, no creo que sea mera coincidencia, sino más bien una decisión en conjunta para alargar y estabilizar un proceso institucional que, como dije de manera introductoria, y por eso aproveché su introducción como pie de amigo, de que es un gobierno que inició con poco apoyo, es una administración con dificultades claras y aquel famoso discurso del antiguo primer ministro en mediados de febrero, que tenían unas propuestas que eran un poquito aéreas en comparación con lo que era la realidad, que no llamaba directamente a una conciliación y hacía de hecho unos objetivos un poquito fuera de contexto, de apresar a las personas responsables del desfalco de Petrocaribe, de lograr conciliar en Santo Domingo con el grupo PAELOC, que es señalado como parte de los que iniciaron esas manifestaciones de violencia, de disminuir los gastos, incluyendo apelando a revocar la ley de gastos públicos y el presupuesto nacional en un 30%, medidas que sea un poquito, que rayaban un poco fuera de la posibilidad real que pudiese tener el Estado en ese momento. Entonces vemos igual quizás una lectura de medidas un poquito desesperadas y que sin duda pudieran
tienen la ambición de estabilizar, pero pudiera decirse que eso es un golpe de Estado dentro del mismo Estado. Profesor, ante esa situación socioeconómica y política de Haití, ¿cómo usted visualiza que debe ser la política desde nacional, como país, hacia Haití de ahora en adelante, y en ese mismo ámbito, relacionándolo con los últimos hechos que han estado ocurriendo en la frontera con relación a la vinculación país-país, de tratar de normar la frontera con relación al tránsito de mercancías y personas? ¿Cómo usted visualiza eso desde el ámbito visión República Dominicana con la situación que se está desarrollando en Haití? Voy a tratarlo en dos fases, pero la fase que todo el mundo habla, quizá con un discurso nacionalista, quiero hacer el señalamiento de que los temas de frontera muchas veces son temas de orden público. Lo que se trata es precisamente de orden público y de institucionalidad. Los temas de la actualidad, la desestabilidad en Haití, que no es nada nuevo, pero esa magnitud y esa política que deja más bien una perspectiva de incertidumbre más que de objetivos realizables en Haití. Y como había comentado en un momento dado, no sería descabellado pensar de que se tratan de un golpe de Estado de parte dentro del mismo Estado. No son noticias alentadoras y más bien parecerían noticias, como muy bien hizo alusión el maestro Pantaleón, de que se trataría de alargar y llevar las cosas a un plano posible, ¿no? Potable, pero al final del día es cuestionable si se termina este proceso de presidencia. Sin embargo, por otro lado, el tema migratorio, como bien se hacía la introducción al principio del programa, de que para bien o para mal, pero el tema obviamente, lo que ocurre en Haití para mal puede afectarnos a nosotros, y el tema de estabilidad, sobre todo en el tema comercial, también puede traernos grandes beneficios, un mercado binacional. Sin embargo, hablar de la frontera en el contexto migratorio es un tema del cual se habla y seguro se tienen medidas de orden público en estos momentos. Algún tipo de plan de contingencia respecto a lo que sucede en la frontera, los acontecimientos últimos, sobre todo en la zona de Belader y otros espacios, pero específicamente en la zona de Belader, no son temas realmente nuevos, son temas pendientes. Siempre se ha hablado de que los espacios de migración, los espacios formales de ambos estados se encuentran, al igual que en otros puntos institucionales de ambos estados, se encuentran ubicados de una manera errónea respecto al convenio de 1929. Inclusive algunos de ellos se encuentran en territorio nacional de otro, o muy alejados de los 15 metros que se tiene estipulado la entrada. Se tiene a 50, 100, otras veces está ya dentro del espacio de los 15 metros, dentro de la línea fronteriza, y estaríamos hablando que es un tema sensible, sobre todo cuando uno toma en cuenta la jurisdicción de las autoridades. Hablaba del tema, se hablaba del famoso tema de aquella violencia, ¿no? Que no es un tema obviamente de seguridad nacional, pero sí un tema de orden público. Ese tipo de falta, o mejor dicho,
delimitaciones o mal ubicación por parte de las autoridades, como que bien se trata de subsanar, plantea ese problema, no se pueden ejercer cierta jurisdicción, Sí. porque se estaría en un choque de carácter internacional. Exactamente, que eso es un tema es un tema pendiente Muy- y que es un un tema tema pendiente y prioritario de delicado. nación. ¿Y tú crees que, como se ven las cosas, problemas en la frontera, que lo hay? Nosotros, a pesar de del año de 1929, ¿verdad? Fue que se delindó la frontera como tal, presidió esa... Se deja atrás el Tratado de Aranjuez como Aranjuez, sí, la entonces, referencia sí, única, ¿no? Que la dirigió Peñavalle. Efectivamente. Peñavalle fue el que dirigió esa comisión. Y fue muy bueno el trabajo, de cartografía y todo eso. Pero ¿qué ocurre? Que usted va a la frontera, y lo digo porque yo he ido, y le conozco un poco bien en varios sitios. Usted, como tú bien estabas diciendo, tú no dices si está en territorio dominicano o está en territorio haitiano, en un momento dado. Tampoco hay una definición, porque hay unas pirámides que se hicieron, pero que están a tanta distancia que tú no sabes en qué momento la pirámide está dividiendo. Otra vez es un rito, por ejemplo, tú entras por Loma de Cabrera y sigues a Capotillo, y de Capotillo baja al Alto de la Paloma, tú encuentras lo que lo divide es un río pequeño que se llama Río de los Pomos. Entonces, realmente es una situación que también nosotros tenemos que tomar en cuenta. O sea, todos esos problemas que hay, que te mencioné ahorita, esa visita y todas esas cuestiones, puede verse en el futuro, no lejano, con esta situación, con ese nombramiento así que pueda realmente finalizarse el golpe de Estado en toda la estructura y haber un vacío de poder en Haití. ¿Puede presentarse eso? Yo creo que hay un vacío. Existe ya. Se ha tratado de hacer una consolidación, llegar a ciertos acuerdos, pero nos adelantaríamos si decimos que con el nombramiento de este primer ministro interino lo hay. Y traigo a colación ese famoso discurso del mediado del mes de febrero, porque me parece que es una radiografía muy clara, la lectura, las promesas que se proponen, los objetivos que se proponen. Habla en sí de problemas estructurales, porque hace una alusión bien clara con los grupos de poder, no políticos, sino económicos, y trata de no conciliar con ellos, sino de seguir con un proceso de privatización por un lado, fuera de los estamentos, ¿no?, de los controles y de la fuerza económica de aquellos grupos de poder. Y por otro lado habla de la introducción de inversión extranjera, cosa que por otro lado existe un fuerte resentimiento por parte de aquellas élites. Y agregarle también el dinero que le dio el Fondo Monetario ahora, también al presidente. Y que es una buena cantidad para un país como Y que Haití. no se sabe dónde lo va a pagar, ni cómo lo va a pagar, ni qué va a hacer. Vamos a ir a una pequeña pausa y Exactamente. retornamos en unos minutos con esta interesantísima conversación con el profesor Giovanni Báez Aufán. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook
tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. En los últimos 6 años, el gobierno del presidente Danilo Medina ha invertido más de 70.000 millones de pesos en alimentación escolar. Este año escolar 2018-2019, más de 22.000 millones. Más de 4.000 centros educativos están en jornada escolar extendida. 1.3 millones de estudiantes están en la tanda extendida, 70% de la población educativa. $1.168 suplidores MIPYMES son los responsables de la elaboración con calidad de la alimentación escolar. Diariamente, los estudiantes se van a sus casas con el 70% de los nutrientes requeridos. Así estamos construyendo una nación de bienestar. En el INAVIE, somos bienestar. Jennifer Quiroz, encargada del programa Salud Bucal de INAVIE. Por 5º año consecutivo estamos realizando el Día Nacional del Cepillado, una iniciativa de la Presidencia de la República para reforzar la importancia del cuidado de los dientes. Estamos realizando esta actividad en conjunto con el Servicio Nacional de Salud, Colgate, la Asociación Odontológica y este año con las estancias infantiles. Estamos abarcando un total de 60.000 estudiantes a nivel nacional. En el INAVIE, somos bienestar. Tiempo de renovación, y mientras estaban en la pausa comercial estábamos conversando muy animadamente que aparte del tema de Haití, también el continente americano en sentido general está pasando por una situación de dificultad, diríamos, de una situación política y social muy indeterminada, sobre todo con el tema de Venezuela y lo que está pasando en el sur de América en estos días. Yo creo que podemos entrar preguntándole al profesor Giovanni Báez ¿cuál es la lectura que se le puede dar a esta reunión un poco rápida que convoca el presidente Donald Trump en la Florida, en su casa de veraneo, si se puede decir así, y no en Washington? Bueno, no es la primera vez que hace una reunión de ese tipo la hizo con Xi Jinping. de nivel. Exactamente. Parecería que va a ser lo que fue para el presidente Jimmy Carter y el presidente Bill Clinton y el presidente Bush, el Camp David. Parecería que la propuesta original del presidente Trump, ¿no? Pero tiene mucha lectura. Obviamente, cuando nosotros vemos lo que se propone, lo que anuncia la Casa Blanca, que se van a tratar temas energéticos, el tema Venezuela, el tema China, pues ya uno puede automáticamente hacer todo una identificación, obviamente, de aquellos intereses reales que motivan la reunión. Cuando se habla de las inversiones energéticas y el tema energético, estamos también oyendo la palabra Petrocaribe por un lado. Hoy hablamos de Prosur y hoy hablamos también de las relaciones o aquella señalamiento de la política
comerciales depredadoras de China, como dijo la Casa Blanca en un momento. Sin duda, por un lado se trata de desmontar cualquier articulación estratégica, geopolítica de Venezuela en América Latina. Un desmonte rápido. Mercosur, Petrocaribe. No hay que hablar del ALBA porque el ALBA parecería que ya quedó en pasado definitivo. ¿Y CELAC entraría? Exacto. CELAC también CELAC sería afectado en ese ámbito. CELAC, por un lado, a pesar de su origen, se ha ido diversificando y dentro de la diversificación se ha convertido en un tema más bien para realizar una sola voz, más que todo dentro de ciertos organismos, en especial la ONU, para diseñar ciertas políticas y llevarlas a otras instancias superiores. No le veo esa determinación ni tampoco esa política que pueda contrarrestar poder a Estados Unidos. De alguna manera es un espacio de concertación, aunque se excluya Norteamérica en el sentido de Estados Unidos o Canadá. Pero sin duda, Estados Unidos va con la intención de crear una nueva dinámica en la comunidad internacional, sobre todo en América Latina. Con respecto a China, no nos sorprendamos de que se trate de hacer propuestas de inversión. No me sorprendería que de repente se reactive ciertas instituciones que se veían ya un poquito en el marco del pasado, como son aquellas agencias de inversión comerciales que se desarrollaron en los años 80 y que Trump hace aproximadamente un año comenzó a hablar de ellas y comenzó a proponerle a sus principales lobistas que realizaran acciones para motivar las inversiones en diferentes puntos, sobre todo en África, y luego pasar hacia América Latina. No sería extraño, no sería un acontecer inédito que se vuelva a hablar de ese tipo de acción y obviamente llegar a una nueva etapa de inversiones. Se habla de una inversión en el sector eléctrico o energético, se habla de inversiones de grandes escalas. No me sorprendería de algún tipo de veto en construcciones de infraestructura con algún tipo de naturaleza comercial o estratégica, técnica, como sería un puerto. Una política, perdón, entonces, quiere decir que Trump, el gobierno de Trump, está tratando de diseñar, o poner en práctica, quizá esté diseñada ya, una política para América Latina. Sin duda. Producto de la situación de China. Como hubo aquella política de buen vecino de Monroe, ¿verdad? Hubo también la política de la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, y que también hubo después también la para Cuenca del Caribe, que también se... De Reagan, sí. Reagan. O sea, ha habido varias políticas. Este señor, presidente de Estados Unidos, no tenía ningún tipo de política. Esa puede ser, pero ¿qué ocurre? Que si hay una política en ese sentido que tú hablas, puede chocar con lo que se llama el neoliberalismo existente, que no es ganar en ambos sentidos, como eran a esas otras políticas, sino es hacerse dueño de los recursos que tienen los países, como se ve claramente lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque si va por ese sentido, pienso yo, ¿qué te parece de que si esa es una política actual que va a tener Trump para América Latina, cómo se manifestaría? Y si no chocaría. Yo creo que es una lectura
un poco personal. Estados Unidos, los acontecimientos del 11 de septiembre lo sacaron de su determinación política y le llevó un giro muy extremo de su política exterior y se concentraron mucho en los temas de seguridad. Se convirtió en una prioridad y de hecho llevó al tema de seguridad a un compromiso de la comunidad internacional, como nunca se había visto comprometerse la comunidad internacional en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General. Pero Estados Unidos durante ese momento también perdió un momentum. Esa política exterior que en los años 90 y todavía la primera mitad del primer decenio del 2000 apuntaba a la globalización, al libre comercio, con el NAFTA, luego el DERECAFTA como un ejemplo claro, y la propuesta del ALCA. Vemos como no llega a tener quizá el impacto, aunque sí a nivel institucional, pero sí en las políticas comerciales que se pensó que podía tener. Y mientras tanto vemos como unas inversiones chinas son menores de $5,000 millones en el año 2000, no, año 1998, y ahora 2017, 2018 sobrepasa los $300,000 millones. Es el inversionista número uno. Con inversiones tan extraordinarias en Brasil, en la Argentina, en la misma Colombia, de repente sus inversiones en Venezuela, con un carácter estratégico extraordinario. Lo mismo sucede con Panamá. Reaccionan un poco tarde, ¿no? Sí, ya las inversiones son muy altas. Son muy, muy grandes. Y vemos entonces la necesidad de hacer un giro a la política exterior y sobre todo a las tácticas. Hace un par de días mencioné de que parecería extraño, pero uno de los objetivos del Departamento de Estado era precisamente cuidar América Latina de las expansiones de Dimensionar China, el patio trasero. y precisamente hace alusión directa al Caribe. Y vemos de repente como en el Caribe China ha dado un zarpazo literalmente. Necesita por favor. Sí. Y en ese ámbito, con relación a la política exterior de los Estados Unidos, ¿cómo usted visualiza la política actual de los Estados Unidos con relación a los países y a la Unión Europea? Ya no son los mismos aliados, salvo a la parte inglesa, que es el hermano, diríamos, de los Estados Unidos, pero con relación a Alemania, España y los demás países que sustentan la comunidad europea. ¿Cómo usted visualiza que sería la política en ese ámbito? Estados Unidos el gobierno de Trump comenzó muy polarizado respecto a la Unión Europea. Y de hecho, aquel esfuerzo de aquel famoso convenio del Atlántico se desborona y se habla luego de disminuir las cuotas y de hecho alejarse completamente de la OTAN. Pero de repente el discurso de campaña cambia, porque la Unión Europea, Inglaterra también es aliado. Y cuando vemos, por ejemplo, la iniciativa china, y tocamos el tema de China, de One Belt, One Road, y su expansión que llega hasta el Océano Índico y toca casi el Mar Arábigo, pues entonces, ¿qué pasa? Se le va de las manos inclusive Pakistán. China está en la Unión Europea. China tiene
unas inversiones extraordinarias en la remodelación del principal puerto marítimo de Grecia, que es un corazón comercial, de vías comerciales en Europa. Vemos por otro lado la crisis o la situación en Sebastopol, en Crimea, pero sobre todo esa dinámica que se da en Ucrania. Estados Unidos no puede darle la espalda a esa situación, porque ya es la confluencia entre los poderes y los intereses de la Unión Europea y los Estados Federativos Rusos. Es una radiografía de esa pugna de poder y esos intereses que muy bien vemos una interdependencia entre esos estados que sin duda Estados Unidos no le puede dar la espalda. Sí, pero ya Crimea es un territorio, es un territorio ruso. Sí, sin duda. Ya Crimea es un territorio ruso. Un territorio ruso ante la comunidad internacional de facto. Bueno, esa es otra cosa, pero ellos votaron, hicieron un referendo, votaron y se adhirieron a Rusia. Pero no deja y de ya ser lo reconoce como no tal. deja de ser zona de conflicto. Bueno, pues, pero más en vez de Crimea, más lo es Ucrania. Ahí hay una situación porque la misma Ucrania está dividida. Hay una lectura muy interesante ahí y no deja de ser una zona, como decía, es una radiografía del estado de las cosas. Sí. Ya tenemos que ir finalizando. Sí. Es porque este fue el motivo del asunto. ¿Con qué podrá venir el presidente Danilo Medina a la República Dominicana después de esa reunión? ¿Qué te parece? Si se atacan esos dos temas. No me atrevo a ir al campo de la especulación realmente, pero sin duda con propuestas de inversión. Sin duda con una propuesta de un cambio o una participación ante Prosur, un apoyo a Prosur. Y sin duda con propuestas comerciales y de cooperación internacional en el bolsillo, o en la maleta, ¿no? Como portafolio, ¿no? Y Venezuela. Bueno, el tema Venezuela, creo que toda esa articulación es para, como decía, para ir desarticulando todo ese entramado extraordinario que logró en un momento liderar Venezuela y la izquierda de América Latina y enterrar el hacha ahí. Bueno, ha sido una participación excelente. Ha sido una hora espectacular. Hemos disfrutado de la sapiencia del profesor Giovanni Bauza Fan. Esperamos que le haya gustado a nuestros amigos televidentes y todo un placer, ¿verdad? ¿Cómo no? Bueno, pues nos vamos a despedir ya. Muchas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y esperamos profesor. que vuelva nuevamente con otro tema y ya abiertas las maletas. Que traiga el presidente. Ya analizamos que trae analizando el portafolio. Así que, a ver qué se puede saber. Porque muchas veces lo que se dice es menos importante que lo que no se dice. Exactamente. Entonces será hasta el próximo lunes, si Dios quiere.